Hola, estamos con Franco Galliani, que nos va a contar un poco sobre su investigación de tesis. Y aquí con Franco. Franco, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de tu tema de tesis. ¿Qué consistió? ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El tema de mi tesis se llama, el título de mi tesis es De la locura a la piedra, una regresión al miedo primitivo y en términos generales es una investigación que tiene como punto de partida un contacto con la locura, con lo inconsciente, porque hice un taller en el Hospital Víctor Larco Herrera que me llevó a preguntarme cosas, preguntas fundamentales como preguntarme por el hombre primitivo, cómo nació el dibujo, qué significa trabajar en una piedra con edad milenaria y más o menos también llegar a un principio femenino, ¿no? Una metáfora de lo ventral para explicar el todo, por qué todo, ¿me entiendes? Una cosa así. Y Franco, cómo nació ese interés? ¿Siempre te llamó la atención ese tema? ¿Cuándo fue que llamó tu atención ese contacto con el tema de la locura? En particular, yo acudía a hacer el taller de dibujo en el Arco Herrera sin saber realmente por qué. Más bien era una atracción a entrar un poco a ese universo irracional, ¿no? Pero poco a poco me di dando cuenta que a partir específicamente de un hallazgo, de un dibujo resultante del taller, demasiado similar a un dibujo de unas cuevas paleolíticas, que me hicieron preguntarme como si la inconsciencia fuera un pasado remoto y por lo tanto también en las cuevas paleolíticas vigente y hasta el día de hoy, ¿no? La pregunta por lo inconsciente, la pregunta por lo irracional, también me llevó a sentir empatía por el dibujante primitivo, por el escultor primitivo, que después me hizo asociar las dos, ¿no? La locura y lo primitivo en una sola cosa. Y dentro de tu investigación, ¿qué conceptos, qué autores te ayudaron a darle forma a esa parte teórica? Bueno, principalmente el abordaje a pensar el miedo. El eje de mi trabajo fue el miedo, ¿no? O sea, los temas fueron diversos, pero el eje fue el miedo. Siempre la empatía por pensarme enloqueciendo o por pensarme estando en un mundo primitivo fue a través del miedo, ¿no? Pero el miedo desde un punto de vista totalmente depurado de lo que significa ahora sentir miedo como sinónimo de cobardía o de disminución, ¿no? Disminución. La rama del conocimiento que me llevó a pensar el miedo fue la fenomenología, que es una rama de la filosofía, ¿no? que, que más o menos nace como una reacción al pensamiento científico, ¿no? Que necesariamente mide todas las cosas con el mismo instrumento o puede predecir o en general explica las cosas de modo unívoco, ¿no? Entonces la fenomenología más bien reacciona con eso y le da posibilidades al ámbito misterioso de las emociones de ser, ¿no? Según su forma particular. Sí. Y aquí en la parte ya de tu exposición, ¿qué elementos podemos encontrar? Más o menos, ¿cuál ha sido el recorrido, la forma en que la has planteado? Bueno, acá la sumersión en la inconsciencia, en el pasado remoto, siempre fue una especie de sumersión en lo desconocido también, porque nunca vamos a saber científicamente, o sea, ciencia cierta, como se dice, qué pensaba el hombre primitivo, si lloraba, si reía, pero esta sumersión en lo inconsciente, en lo primitivo, en la locura, significó para mí un gesto de mostrar los dientes, o sea, de enfrentar este miedo, ¿no? Y un tema recurrente en esta exposición son los dientes, ¿no? En más de una escultura tengo el elemento dental, ¿no? La dentadura siempre presente, el maxilar, ¿no? Como un poco dándome la posibilidad de atravesar este ámbito inconsciente, primitivo, ¿no? Ahora, el tema de la piedra también está presente, es la materia en la cual he trabajado por una cuestión porque la piedra también es una especie de memoria histórica, ¿no? O sea, al trabajar la piedra nosotros recordamos nuestro pasado biológico porque la sedimentación de la piedra es un ejemplo de lo que viene pasando y lo que va a pasar cuando moramos y a lo largo de la historia universal va a ser siempre así, ¿no? Entonces,
un poco preguntarme eso también era preguntárselo a la piedra, ¿no? La forma que tengo de chambear es romper la piedra y reconocer en esos bultos pétreos que se está aproximando, ¿no? Veo que también en la exposición tienes, aparte de la piedra, elementos de dibujo, ¿no? ¿Puedes contar un poco cómo se enlazan estos elementos? Y también el personaje que está acá, ¿no? Que está, la medusa, me parece que le llamas. Sí, sí. ¿Puedes contar un poco de eso? Bueno, el tema del dibujo en general siempre ha estado en mi proceso, ¿no? Tanto como dibujo de cuaderno, de bitácora, dibujo de boceto, pero también dibujo como resultado final, ¿no? En el caso de este proyecto en particular, yo realicé un taller en el Arco Herrera, como les dije, pero todas las cartulinas y los materiales que sobraron de este taller después me sirvieron para hacer el dibujo llamado Hálito, que de alguna forma representa la empatía de ponerme en las mismas condiciones que la enferma mental se puso para dibujar durante el taller que yo les propuse realizar, ¿no? Entonces el hecho de dibujar sobre blanco y solamente con lápiz también es una especie de desafío esencial, ¿no? Es como dibujar con lo básico nomás y lo que sale del dibujo, en mi opinión, puede tener acceso a los estratos primitivos de la conciencia, ¿no? Que conforme pasa el tiempo hay un imaginario que prevalece y que llega a ser al final como una especie de tintero, ¿no? Ahora, en el dibujo también es importante el acceso a este tintero porque la escultura por la cual me preguntas tuvo también una aproximación con un dibujo, ¿no? Que después se conformó en esta escultura, ¿no? La pregunta por la cual yo la llamé Medusa me llevó a creo que a hacer un capítulo entero en la tesis, ¿no? Pero el tema aquí era más o menos representar a una mujer que, a pesar de estar invertida, todavía prevalece por la fuerza de su pelo. Siempre como si también la indagación en la piedra como principio femenino al cual todos vamos a regresar también fuera un poco eso, ¿no? Como buscar ese principio femenino que metafóricamente pudiera ser una mujer y que su pelo sea la fuerza que todavía la hace prevalecer, ¿no? Finalmente, Franco, ¿quieres invitar a, no sé, a la gente a que revise tu tesis? No sé, ¿qué van a encontrar en tu tesis los que puedan revisarla? Bueno, lo que puedan encontrar, de hecho apenas tenga el enlace para alcanzárselo, es un conjunto de asociaciones que he tratado de hacer, que más o menos, por ejemplo, en el caso de Medusa, pueden regresar hasta las figuras de las Venus paleolíticas, ¿no? En general, lo que he tratado de hacer en la tesis es asociar según las condiciones de posibilidad que encuentre en cada caso, ¿no? Cuando no he encontrado asociaciones, posibilidad de asociar, no lo he hecho, y cuando sí he podido tener resultados interesantes, ¿no? En realidad lo que he tratado de hacer es buscar un poco la razón por la cual las Venus paleolíticas eran representadas sin cabeza, ¿no? Esa pregunta es una de las primeras en la tesis, pero va a desencadenar una serie de cuestionamientos fundamentales, incluso preguntas religiosas, preguntas artísticas que tocan artistas cercanos como Picasso, como Herman Melville, el que escribió Moby Dick, pero también llegan incluso a tocar un poco la vida del hospital psiquiátrico, cuando todavía no era el hospital Arco Herrera, sino era un manicomio, ¿no? Y por ejemplo, el autor de Moby Dick tuvo contacto con Lima en ese entonces, ¿no? Entonces eso me parece interesante, ¿no? Y bueno, el proyecto artístico también, ¿no? Cómo nacen mis referentes, qué cosas estaba pensando yo antes de hacer esta exposición y cómo todo al final alimenta una vertiente que ha desencadenado estas esculturas. Sí. Y finalmente, a los que están pensando en hacer su tesis, están en últimos años, ¿qué les recomiendas? ¿Algún consejo en especial? Sí, bueno, a mí me sirvió mucho, por ejemplo, ir por el lado de la creación literaria más que por el lado descriptivo de los conceptos, porque para un artista es complicado, digamos, pensar solamente en conceptos sin emociones, porque al final las emociones son las que nos motivan a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, para yo hacer el marco teórico me tuve que poner en un plan de escribir a mano sobre mi cuaderno, con mi diario personal, y
pensando un poco en cómo, por ejemplo, Allan Poe describió el miedo, ¿no? Entonces, más me lo propuse como un desafío de creación literaria que al final me ayudó para abordar toda la dimensión de la investigación, que es extenso, ¿no? Es un poco complicado escribir tanto, pero como les digo, o sea, el inicio, el enfoque desde una perspectiva literaria puede ayudar para desencadenar toda esta investigación. Sí. Gracias, Franco. Felicitaciones por tu trabajo y esperamos saber más de ti en un futuro.